soy Paula Ortiz y vengo a hablaros de una película, El Sur, del director Víctor Erice, una película de 1983 que, que para mí supuso en un momento iniciático de alimento y de construcción de mi propia personalidad y mi propia sensibilidad más allá de lo cinematográfico, a un golpe e incluso casi una iluminación muy profunda y que sigue viviendo en mí y ejerciendo no solo un magisterio como el que ha ejercido un director como Víctor Erice, creo que en muchos de nosotros como espectadores o como realizadores, sino más allá, una manera de aproximarse al mundo, una manera de respirarlo, de observarlo, de reflejarlo y reflejarnos, que a día de hoy me sigue pareciendo profundamente valiente. El Sur es una película que cuenta la historia de una niña. Toda la historia está contada desde el punto de vista y de la mirada de una niña y de un adolescente que pierde a su padre. Es una historia de raíces familiares, es una historia de memoria, de que los umbrales entre la memoria y la imaginación jamás han estado dibujados con claridad. Es una historia sobre la identidad personal y de los hilos y los vínculos, sobre todo con tus padres, en este caso con la figura del padre. Y todo esto lo cuenta con una poética absolutamente sublimada en todos los aspectos. En el aspecto plástico, con una fotografía llevada a cabo por Alcaine, de una sutileza, una elegancia y una hondura estética que la torna casi filosófica, la propia fotografía, con unas interpretaciones por parte de Iciar Bollaín o de Homero Antonutti, especialmente, que son ese padre y esa hija, que tienen una sutileza y una respiración y unos ritmos que de pronto se suspenden de la cotidianidad más cercana a la tierra o a lo inmediato y se miran desde otro lugar. Y todo basado en un relato que parte de una historia de Adelaida García Morales y que mantiene en la película ese hilo y ese espíritu literario que le da a la palabra, a través de una voz en off, un poder, una hondura que es muy difícil de manejar en el cine y que sigue, cuando ves la película, te sigue conduciendo con una sutileza y con una trascendencia muy compleja de cristalizar en pantalla. Esta historia que habla de raíces muy fundamentales, que habla sobre todo a través de los silencios, a pesar de darle tantísimo poder a la palabra, tiene unos silencios arrolladores, desoladores, arrasadores, absolutamente evocadores, que consiguen que en un momento dado ese lenguaje que tiene la película trascienda a lugares que a día de hoy para mí sigue siendo, cada vez que la veo, una experiencia nueva y una experiencia nutritiva. Es una historia que ocurre en una casa en el norte de España, muy atada a ese universo sublimado del campo, de los ciclos de la naturaleza, de la poética de la propia naturaleza, del respirar de los elementos. Hay algo muy bonito en el personaje del padre, que es un médico zahorí, que busca agua y encuentra agua, que busca la vida, que le da a los personajes ese lugar que tiene toda la película, que se aleja de los códigos, que para mí fue algo absolutamente sorprendente y a día de hoy me parece muy difícil mantener las riendas de ese código, donde partiendo del realismo, partiendo de la realidad, trasciendes hasta un umbral que
dejas de tocar el suelo y deja de importar lo verdaderamente material de las cosas o las pequeñas miserias para convertirse todo y coger la fuerza de lo simbólico, coger la fuerza de lo poético o coger ese vuelo de los aires más inasibles. Tiene algo inefable el cine de Víctor Erice, que es muy difícil de nombrar porque es muy difícil darle palabra concreta al mundo que él consigue construir en sus relatos. Hay algo en todo el cine de Erice muy machadiano, muy de la poética de Antonio Machado. Y Antonio Machado decía que entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. En ese territorio que hay que adivinar es en el que se mueve esta película, El Sur, y todo el cine de Víctor Erice. Y ese territorio tan tremendamente delicado y pantanoso, este territorio tan difícil y a la vez tan nutritivo y a la vez tan desconocido y a la vez tan necesario conocer para cualquier ser humano, es el que merece la pena transitar. Querría poner en valor, sin contar toda la historia del Sur, poner en valor precisamente la valentía de Víctor Erice como director, la determinación, la resolución y a no ceder en un cine tan sutil en el que los equilibrios hay que mantenerlas con mucha fortaleza. Es algo que yo admiro profundamente en él, además de la honda sensibilidad. Lo admiro en él y lo admiro en Elías Querejeta, que es el productor de esta película, y que fue un hombre que realmente demostró que otro cine era posible y dio las condiciones para que muchos directores y muchos técnicos, muchos directores de fotografía, músicos, se juntaran y crearan relatos desde otro lugar que se alejaba de las imposiciones que parecen obligatorias del mercado. Y de esta manera, con esta confianza tan absolutamente sorprendente a día de hoy, imprescindible reivindicar, de un cine que intenta transitar con valentía, que intenta tirarse al vacío, estos narradores y el propio Elías Querejeta con estas películas que hizo con Víctor Erice, con Carlos Saura, con otros muchos directores, se lanzaban hacia el vacío de sendas cinematográficas que no estaban transitadas en nuestro cine y que llegaron a paisajes humanos que a día de hoy son de una modernidad, de una hondura y de un calado que cada vez que ves estas películas, de repente la experiencia vuelve a ser tan fuerte y tan iluminadora que siempre merece la pena y que por eso son obras maestras, en el sentido de que ejercen su magisterio y siguen ejerciendo su magisterio cada vez que las ves. El Sur es una obra maestra por eso. El Sur es un ejercicio de esencialidad humana, de dureza, de dulzura, de cuidado, de búsqueda de quiénes somos, en un lenguaje de un norte que anhela un sur. Querría, para los que la vayáis a ver, que no olvidéis aquellos momentos que os dejen en la memoria, como ese baile después de la comunión de la protagonista de Estrella, ese paso doble que baila con su padre en el salón de casa, o ese momento en que previamente en la iglesia, en la ceremonia de su comunión, ella descubre que su padre, que nunca pisa la iglesia, ha estado allí, atrás, en las sombras. Y cuando ella le ve, le dice, puedes salirte, le dice algo así como, si te cansas, puedes salirte un poquito fuera, pero luego vuelves a entrar, y luego ella vuelve a su lugar y dice, lo ha hecho por mí, lo ha hecho por mí. Es algo tan pequeño, tan dulce y tan grande a la vez, los momentos que consigue reflejar de una sensibilidad, de una generación, de unos silencios, de unas heridas, de la gran herida de la historia de España en el siglo XX,
de una manera tan delicada y tan profunda y simplemente humana que bueno, para mí, ya os digo, sigue siendo una de esas películas cuyo visionado una y otra vez te devuelve una experiencia esencial y radical que merece la pena.